Bueno, para hablar de esta y otras cosas, porque estos comentarios se dan en Televisa, déjeme saludar al maestro Ricardo Sevilla, periodista independiente, escritor, columnista del diario Basta y miembro de esta familia sin censura. Mi querido Ricardo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Hay que hablar de estos y de la empresa en donde trabajan o en donde hacen estas expresiones, que es Televisa. A ver, cuéntanos, Ricardo. Por supuesto, querido Vicente, público memorioso. Bueno, primero que nada hay que recordar quién es el Güero Castañeda, Jorge Castañeda. Ya lo hemos dicho, ya lo hemos expresado con datos duros. El Güero Castañeda, pues bueno, fue hijo de Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, nada más y nada menos que flamante diplomático en la época de López Portillo. Esos personajes que siempre se han llenado la boca criticando el sexenio de López Portillo, pues resulta que Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa, el padre del Güero Castañeda, pues trabajaba como flamante diplomático en ese sexenio. Y bueno, sí, efectivamente es el programa, es la hora de opinar con Leo Zuckerman y los mismos de siempre. Gibran Ramírez, se estuvo hablando hace un momento, Leo Zuckerman, desde luego que es el conductor, Héctor Aguilar Camín, que es su tótem, que es su jefe, su amigo, pues el personaje que les dicta los criterios ahí, el hijo consentido de Carlos Salinas de Gortari. Hay que recordar que fue su intelectual de cabecera y pues bueno, no quieren que toquen a Televisa, porque hoy precisamente durante la conferencia mañanera nos enteramos que un grupo de empresarios, fíjate, un grupo de empresarios conservadores fue a decirle a Emilio Azcárraga Gallán que López Obrador quería expropiar Televisa, ¿sí? Resulta que un grupo de vivillos que querían desbarrancar la candidatura de López Obrador durante la campaña para 2018, pues consideraron muy inteligente desbarrancar a López Obrador y decir, bueno, pues, ¿qué creen ustedes, amigos empresarios? Que López Obrador, de llegar a la presidencia de la República, lo primero que va a hacer es expropiar Televisa. Pero no crean que nada más la televisora, no, todo el grupo Televisa, todo el consorcio, vaya truanes. Los muy abyectos lo tenían todo fríamente calculado. Querían infundirle miedo a Azcárraga para que este empresario cerrara filas con esos grupos conservadores y se adhiriera a ojos cerrados a la campaña sucia contra AMLO. Confiaban, porque así lo han considerado siempre, Azcárraga, un directivo de fútbol, pues mordía el cebo y encolerizado, enojado, descargara todo su arsenal de comunicadores y desinformadores contra López Obrador. Estos personajes, cuya identidad, eso sí, no da a conocer el presidente hoy en la mañanera, querían meterle, como se dice popularmente, calambres al dueño de Televisa. Y vaya que de haber sido cierto, Azcárraga no se hubiera tentado el corazón para atacar a López Obrador. Y se entiende porque esta compañía no está conformada por un puñado de noticieros pedorros, no. Esta empresa está involucrada, fíjate, en la producción y en la transmisión de programas de televisión, de señales televisivas de recepción libre y de pago por cable, satelital, internet. Está involucrada en la distribución internacional, nacional e internacional de programas de televisión, de programas políticos, de distribución de revistas. Hay que ver las instalaciones que tienen ahí en Santa Fe, como no queriendo la cosa, las transmisiones de programación de radio, de espectáculos deportivos, entretenimiento, distribución de películas, en fin, es una empresa que tiene muchísimos tentáculos y por si fuera poco, tiene las manos metidas hasta el tuétano en la industria de juegos y sorteos. Por supuesto que Azcárraga iba a estar temblando, o al menos eso pensaron los empresarios, y de ahí que estos cuates dijeran, ahorita le calentamos la cabeza a Azcárraga para que se lance contra López Obrador, y no hubiera sido la primera vez que Televisa lanzara una campaña para desbarrancar a un candidato y favorecer a otro. No, no hubiera sido la primera vez. Recordemos, público memorioso, que en 2012 Enrique Peña Nieto fue
precisamente el candidato de Televisa, un candidato construido y apoyado por uno de los consorcios mediáticos más potentes y más venales de todo el mundo. Y vaya que Peña Nieto supo pagar cuando llegó a la presidencia el apoyo de Televisa. El conglomerado mediático recibió más de 6,000 millones de pesos, no 6 millones de pesos, no, 6,000 millones de pesos en contratos de publicidad oficial. Eso sin contar, usted lo sabe, lo asignado a sus filiales regionales y a otras empresas anexas que las tiene muchas. Y tampoco, sin contar, desde luego, el chayote que la empresa le dio a cada uno de sus desinformadores e intelectuales por separado, intelectualoides diría yo. ¿A quiénes me refiero? A Joaquín López Dóriga, que con 4 de sus empresas, usted lo recordará porque lo hemos exhibido, se embolsó la friolera de más de 251 millones de pesos, 251 millones de pesos, pues ahí para una prensa a modo, un periodismo de cuates. Y bueno, Enrique Krause, que con su editorial Clio y su revista Letras Libres, Letrinas Libres, le dicen algunos maliciosos, obtuvo del gobierno de Peña Nieto, el candidato de Televisa, más de 144 millones de pesos. Está Adela Micha, que se metió más de 24 millones de pesos, y eso por mencionar solo a unos cuantos, Vicente. Y pues claro que los empresarios amantes del neoliberalismo, de la tranza y el crimen de cuello blanco no querían que López Obrador llegara y le fueran a contar cositas malas, como dice la canción del actual presidente Azcárraga, pero definitivamente se volaron la barda porque estos mentirosos crearon un proyecto de decreto, así nos lo cuenta el presidente, con frases y tópicos que él utiliza, y se lo fueron a presentar a Azcárraga para que él se fuera con la finta y diera por bueno este documento y dijera: ay, nanita, mejor lo empiezo a torpedear para que no me vaya a confiscar mi negocito millonario. Afortunadamente, el dueño de Televisa, al menos en esta, no cayó y decidió no apoyar al candidato del PRI, que además era, perdón por el exabrupto, inmamable, un personaje gris, abyecto, que fue el caso de mí. Pero así son estos empresarios, querido Vicente, no se tientan el corazón para llevar a cabo todas estas atrocidades, todas estas mentiras, van creando documentos falsos, espurios, con tal de salirse con la suya, y fue el caso. Entonces, Televisa ahorita está navegando ahí con bandera blanca, con la cuarta transformación, pero sabemos perfectamente que estos personajes no son de fiar. Sabemos perfectamente, porque los conocemos, que aunque haya salido Joaquín López Dóriga, Carlos Loret de Mola de esa televisora, ellos siguen torpedeando y van a seguir haciéndolo. Escúchelo bien, al final del sexenio van a ir desacreditando al gobierno de López Obrador, porque así son ellos, son malandrines, son ratas de la información, y se van a ir con el siguiente barco, con el barco que venga, sea el barco de Claudia Sheinbaum, sea el barco de Marcelo Ebrard, o sea incluso el barco de Monreal. Pero estos personajes no son de fiar, son desinformadores, son, lo hemos dicho y lo hemos subrayado hasta el cansancio, sicarios de la pluma. Pues mi querido Ricardo, hemos sido muy críticos desde estas trincheras de, por ejemplo, Radio Fórmula, que se ha convertido en una cueva de voceros de los malandros, ¿no? Ciro Gómez Leiva, Pepe Cárdenas, Joaquín López Dóriga, Chumel Torres, en fin, Oscar Mario Beteta, todos los que ya saben. Pero Televisa sigue sosteniendo figuras como el Güero Castañeda, que estoy seguro que cumple en esta defensa de los intereses que estás desnudando, exhibiendo y que nos estás mencionando, ¿no? El Güero Castañeda, que imagínense el nivel de análisis, de académico que es el Güero Castañeda. Todo lo hacen mal. Cuando usted escucha a un analista
o a un académico o a un intelectual decir todo o nada, son deshonestos intelectualmente con sus lectores o con sus audiencias. Y mire que no soy gran experto, pero no todo puede estar mal. Pero el Güero Castañeda dice, todo lo hacen mal en Morena y en el gobierno. Bueno, ahí está el Güero Castañeda y también está Héctor Aguilar Camín. No solamente en Latinos, que son casi los mismos, pero no revueltos. Nótese mi sarcasmo. Esto fue lo que dijo anoche Héctor Aguilar Camín en el mismo programa sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador y sus propuestas sobre su humanismo mexicano. El humanismo mexicano. Lo que es interesante del presidente López Obrador es que tenga esta pretensión teórica, porque la verdad es que no es con eso con lo que él tiene la fuerza de persuasión y la capacidad de llegar a toda esa parte del país que le cree y que lo sigue y que le puede tener hasta devoción. Es con otra cosa. Es con una voz personal, no es con una teoría, es con una voz que maneja emociones, que insulta con particular eficacia, que polariza con eficacia y que repite y que repite y que repite y repite y va sembrando clichés y va creando una especie de realidad paralela. Siempre lo ha hecho. Sí. Siempre lo ha hecho. Y lo hace, yo creo, todos los grandes oradores. El hecho de que titubee tanto al hablar el presidente le hace pensar a mucha gente que habla muy mal. No, la verdad, habla muy bien, habla con mucha profundidad y llega con mucha claridad a donde quiere llegar. Ahora, eso que él hace es un estilo retórico, oratorio, que no tiene nada que ver con la teoría, tiene que ver con las ocurrencias, con los chascarrillos, con los lancetazos, con los dichos, con cierta sabiduría popular, con la buena lectura de las emociones de la gente, del resentimiento de la gente, de la rabia de la gente. Todo eso es lo que le da fuerza a su discurso. Por eso cuando empieza a dar cifras y empieza a hacer su teoría del mexicanismo, ¿cómo es el humanismo mexicano? Pues se le vacía la plaza. Hasta aquí, don David. Mi querido Ricardo Sevilla, ahora resulta que se le vació la plaza, se le vació el Zócalo a Andrés Manuel López Obrador. Y fíjate cómo Héctor Aguilar Camín busca ridiculizar al presidente, se burla del humanismo mexicano que plantea el presidente, y el otro pendejo que nada más está para decir, sí, maestro, literalmente son para llorar, ¿eh? Pero dice además, sí, y eso se lo dice a Denise Dresser, se lo dice al Güero Castañeda, se lo dice a Héctor Aguilar Camín. Él forma parte, Leo Zuckerman, de este grupo de Nexo Sociedad, Ciencia y Literatura, que es la empresa que se vio beneficiada desde que la inauguraron con Enrique Florescano Mayet, allá en la década de los 80s. Acuérdate que todos este grupito es hijo de quien le llamaban el jefe Enrique Florescano, aquel historiador de cabecera que inauguró la revista Nexos y que después se apropió Héctor Aguilar Camín y que se encargó desde ese momento de ser el vocero, el órgano de publicidad, el órgano intelectual, el órgano de periodismo de los gobiernos priistas. Particularmente inician con Carlos Salinas de Gortari. Héctor Aguilar Camín se equivoca rotundamente y se equivoca redonda y perfectamente, porque López Obrador es un personaje que no titubea, piensa, que eso es cosa muy distinta. El que titubea es él, lo estamos escuchando, lo vemos todo el tiempo, que no puede escribir un artículo sustancioso. Estas columnas que publica en el Pasquín Milenio son apenas entre filetes, donde no ahonda absolutamente ante nada y se la pasa frente a las cámaras. Lo vemos aquí recurrentemente en la televisora, esta que supuestamente de llegar al poder iba a apropiarse el gobierno de López Obrador, que es Televisa. No ha pasado absolutamente nada. No ha pasado que tiene estos panelistas que son abiertamente contrarios a la Cuarta Transformación, abiertamente críticos en contra del presidente López Obrador, y ahí están
tan campantes, entonces no tienen tiempo de analizar absolutamente nada porque salen de los estudios de Televisa y se van corriendo a los estudios de Latinus, de la empresa de la familia Madrazo, una empresa de priistas, una empresa que tiene como titular y estrella a un personaje tan bajo y tan ramplón como Lord Montajes, como tú bautizaste muy bien a Carlos Loret de Mola. Entonces estos personajes no son intelectuales, no se dan tiempo de leer, no, todo lo conocen de oídas, todo son rumores, todas son inferencias. La plaza del Zócalo capitalino, y tú lo sabes perfectamente, estuvimos ahí, o sea, no cabía ni un alfiler literal. Entonces, y no solamente el Zócalo capitalino, sino todas las avenidas, Avenida Madero, 5 de Mayo, hasta Donceles, Avenida Juárez, Paseo de la Reforma, todo el primer cuadro, así llamado, estaba atestados, no de acarreados, como dice Lili Telles, que fueron los manifestantes, sino de gente que quiere, que respeta e incluso que ama al presidente López Obrador. No tiene nada que ver con la lectura del sentimentalismo de la que habla Héctor Aguilar Camín, no, para nada. Tiene que ver con esta marginación, tiene que ver con este olvido que durante sexenios, durante décadas, los gobiernos panistas y priistas dejaron sumida a la población, y no son ocurrencias, como dice este personaje, apropiándose de una frase de Héctor, de Carlos Monsiváis, no, para nada. López Obrador tiene ideas, no tiene ocurrencias, y eso lo sabe muy bien el dueño de Nexos, y está tratando de torpedear, pero no vimos a ninguno de estos personajes haciendo entrevistas, constatando que de verdad hubiera habido acarreados ahí. Todas las entrevistas que nosotros hicimos, todas las conversaciones que tuvimos con las personas que venían no solamente de los estados, sino de los municipios, de las regiones más profundas de ese México que estos personajes solo conocen, ellos sí, en teoría, nos dijeron que estaban ahí porque estaban convencidos de que el gobierno de López Obrador era un gobierno democrático y que había apoyado sustancialmente y principalmente a los que menos tienen. Así que no nos venga, perdón por el exabrupto, querido Vicente, con pendejadas, Héctor Aguilar Camín, un tipo beneficiado con contratos millonarios durante los sexenios anteriores, y que pues evidentemente está resentido porque ahora en este gobierno ya no es de los consentidos, ya no es de los que reciben el billete, ahora es un crítico a modo, pues porque donde está recibiendo el dinero es en las empresas que son aliadas, que son amigas, las empresas de Claudio X González, las empresas de Alejandro Ramírez, las empresas de Germán Larrea, etcétera, etcétera. Pues mi querido Ricardo Sevilla, como siempre, es importante escuchar tus opiniones, tus comentarios aquí en Sin Censura. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus trincheras, mi querido Ricardo? Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @Sevilla Crítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Sigan por favor nuestros trabajos en Paralelo 24, este portal de investigaciones. Síganme por favor en el diario Basta, en el informativo Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy tenemos informativo en punto de las 8:30, y por supuesto aquí en La Familia Sin Censura, donde participamos orgullosamente y somos miembros, pues esperemos, fundamentales de este espacio libre como el viento. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, público memorioso, y si todo marcha bien, ojalá que sí, nos encontramos por aquí el día de mañana. Claro que sí, te mando un abrazo, querido Ricardo, el maestro Ricardo Sevilla, hablando con nosotros sin censura.